Yo creo que ese tiempo que yo estuve con mi madrastra sufrí maltrato, porque yo me fui como que escapando del maltrato de mi madrastra, pero entré en esta relación que no fue estable tampoco. Mi madrastra a mí me levantaba a las 4 de la mañana a hacer tortillas, a hacer comida. Los sábados yo tenía que lavar la ropa de mis hermanos y la mía. Fue cuando yo conocí al papá de mis 2 hijos varones. Pues yo me vine por México, llegué hasta México, yo me vine yo sola con un señor. Cuando llegamos a la parada del bus, que íbamos a salir para acá, para México, ya no venía la familia de él venía solo, porque en ese tiempo era cuando estaban las pandillas ahí que estaban reclutando a los muchachitos, un grupito de amigos que él tenía que se hicieron pandilleros. O sea, yo me vine para acá para sacarlos adelante, pero también afectó un poquito en la relación mía para con ellos. Entonces ahí me di cuenta que yo tenía baja autoestima, una mujer insegura, una mujer con falta de perdón, me culpaba de todo, muchas cosas que yo fui identificando por muchas cosas. ¿Y cómo fue eso? Peor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Bellísima. Todos tenemos una historia que contar y nuestra invitada viene a contar la suya. Iris Núñez, ¿cómo estás? Bien, Fanny, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y aquí estoy para contar mi historia. Qué bueno, Iris. Cuéntanos, ¿eres de Honduras? Sí, soy de Honduras. Y me contabas acerca de tu niñez. Sí, voy a contarle acerca de mi niñez, todo lo que yo pasé de niña y lo que me perjudicó ya como adulta. Cuando yo tenía 5 años, pues mis padres pues se separaron y entonces ellos disputaban la custodia mía. Mi papá pues quería tenerme, mi mamá quería tenerme también y entonces mi papá me robaba para esconderme de mi mamá y mi mamá me encontraba y hacía lo mismo y así hasta que llegué a los 9 años, cuando ya mi mamá enfermó, entonces ya mi papá me dejó con mi mamá. A los 10 años mi mamá murió. Yo tengo 3 hermanos más, 2 varones y una hembra que es la mayor. ¿Tus hermanos son hijos del mismo papá tuyo? Mis 2 hermanos varones sí. Mi hermana la mayor es media hermana de nosotros. ¿Cómo tú te sentías en ese transcurso desde los 5 años hasta los 9, verdad? Sí. Que tu papá iba y te robaba, tú me decías. Sí. ¿Qué tú sentías? ¿Qué tú pensabas? Una niña tan pequeña. ¿Qué tú pensabas? ¿Qué tú sentías en esos momentos? Pues en verdad casi no me acuerdo mucho, solo porque era una niña, pero no entendía mucho. O sea, cuando mi papá me llevaba para la familia de él, o sea, yo compartía con mi familia por parte de mi papá, pero no entendía yo la verdad qué era lo que estaba pasando. Yo solo sé que ese tiempo me sentía como inestable, perdida, una niña que no estaba ni con su mamá ni con su papá, sino que con gente extraña. ¿Y con quién tú querías estar? Pues yo creo que con mi papá. ¿Y eso por qué? Qué extraño, ¿ves? No sé. O sea, yo siempre tuve un apego muy especial con mi papá. ¿Y tu mamá cómo era? ¿Era cariñosa? La verdad es que no tengo como que muchos recuerdos porque yo tenía 5 años y los otros 5 años fue que tiempo con mi mamá, después tiempo con mi papá, como que no tuve ese tiempo para compartir con mi mamá porque también mi mamá trabajaba. Okay. Entonces nosotros, mi mamá tenía a una persona contratada para que nos cuidara, pero ella trabajaba. Entonces ese tiempo esos 5 años. ¿No recuerdas? No recuerdas momentos alegres así con tu mamá? No. ¿Con tu papá sí? Con mi papá sí. Los únicos recuerdos que yo tengo con mi mamá era el último año cuando ella ya estaba muy enferma. Ella murió de cáncer. Okay, qué pena. Y fue un año bien difícil para nosotros. Para los que estábamos ahí, mis 2 hermanos y yo. Ya mi hermana mayor, pues ella ya se había casado, ya ella no vivía con nosotros.
Pero cuando tú me dices que tu papá iba, te robaba. Ujú. ¿No lo hacía con tus hermanos? No, solo era conmigo. Extraño, ¿verdad? Sí. Entonces tú te sentías como más mimada por él. Sí, era como que su única hija hembra que él tenía y él tenía y su primer hija, pues, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasó después que tu madre muere? Después de que mi mamá muere, unos poquitos meses estuvimos al cuidado de una hermana de mi mamá. Después mi papá nos recogió, pero ya mi papá tenía otra señora, que era mi madrastra. ¿Y cómo te llevabas con ella? Pues yo creo que ese tiempo que yo estuve con mi madrastra, sufrí maltrato por ella. O sea, yo tuve 5 años con mi madrastra, porque yo, de los 10 años que murió mi mamá, a los 10 años que yo tenía cuando mi mamá murió, después yo pasé a vivir con mi madrastra. Y fueron 5 años los que yo viví con ella hasta que yo me fui de la casa. Y ella sabía que yo me iba a ir de la casa y no hizo nada para detenerme. ¿Y para dónde te fuiste? Yo me fui con un novio que yo tenía a los 15 años. Oh, wow. Eh, Entonces, ¿cómo fue esa nueva vida? Pues pasé, como quien dice, de mal a peor. Porque yo me fui como que escapando del maltrato de mi madrastra, pero entré en esta relación que no fue estable tampoco, porque él me llevó para la casa donde su mamá. Y él se fue para otro estado a trabajar y me dejó ahí, donde la suegra. Pero cuando tú me dices que tu mamá, que tu madrastra te maltrataba, ¿ella te pegaba? No era que me pegaba, sino que ella, pues cosas que yo hacía, le ponía quejas a mi papá. A lo mejor ella tenía razón o no sé, pero mi madrastra a mí me levantaba a las 4 de la mañana a hacer tortillas, a hacer comida para mis hermanos. Los sábados yo tenía que lavar la ropa de mis hermanos y la mía. Ahora, cuando yo me fui de los 15 años, mi papá nos anduvo buscando a mí porque no sabía dónde yo estaba. Y mi papá, para que yo regresara, mi papá metió presa a la mamá del muchacho con que yo me fui. Oh, wow. Para que nosotros regresáramos. Entonces, cuando nosotros regresamos, mi papá nos metió preso a nosotros también. A mí metió presa y a él también. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué a ti? No sé, él nos metió preso. Nosotros estábamos detenidos ahí. ¿Tú con 15 años? Yo con 15 años. Oh, wow. ¿Y le guarda algún rencor por eso? Pues yo no creo, no le guardé rencor a mi papá. O sea, ¿en ese momento no? No. O sea, yo creo que yo todavía no era consciente de toda la situación que yo había vivido por responsabilidad de mis padres, hasta que ya fui adulta. ¿Tuviste un hijo con él? Sí, tuve una hija, mi hija mayor, y después estuve 5 años en esta relación porque, o sea, también era inestable. O sea, esta persona no estaba conmigo ahí constante, sino que iba y me dejó donde la suegra. Y entonces yo me sentía siempre sola. Cuando tú te fuiste, tu padre dice que te metió presa. Sí. ¿Ya qué edad tenía tu bebé? No, mi papá me metió presa a mí a los 15 años. Yo tuve a mi hija a los 18. Cuando tú sales de la cárcel, ¿te fuiste otra vez con tu novio? Sí, me fui con mi novio y me llevó a vivir a la casa de la suegra. ¿Ya tu papá no hizo nada ahí? No, ya no. Ya mi papá me dejó, o sea, que hiciera mi vida. Tuviste con tu novio y luego te fuiste. Ujú. ¿A dónde te fuiste? A la casa de la suegra. O sea, cuando yo me fui, que me fui de escondida con él, nosotros nos fuimos para una ciudad que se llama Tegucigalpa. Pero como mi papá no sabía de nosotros, él metió preso a mi suegra para que nosotros regresáramos al estado donde nosotros somos, que es de La Lima. Okay. Allí fue donde él me metió presa. Ya después, cuando mi papá lo que exigió es que el muchacho se casara conmigo, para que yo no me quedara así, pues que él me fuera a abandonar después. Entonces ya el muchacho se casó conmigo y nos fuimos a vivir donde la suegra. ¿Te divorciaste de ese muchacho?
Yo viví 5 años con él. Como la relación era también así inestable, él estaba allá y yo donde la suegra, pues entonces yo empecé a trabajar. Ya después yo me hice independiente, yo podía mantenerme, entonces yo me separé de él. Fue cuando yo conocí al papá de mis 2 hijos varones. ¿Y cómo fue eso? Peor. Era él, un hombre pues irresponsable, mujeriego, o sea, prácticamente yo tuve que trabajar para mantener a mis hijos. ¿Te maltrataba? No me maltrataba físicamente, pero era mujeriego. Bueno, eso es un maltrato también. Sí. ¿Y qué pasó entonces? Pues entonces cuando yo tuve mi hijo, yo tengo 2 hijos varones con él. Cuando ya tuve yo mi último hijo, que se llama Kevin, de 2 años, yo lo dejé. Ya yo desesperaba, que no hallaba cómo hacer, cómo sacarlos adelante, entonces decidí venirme aquí a este país. Aquí yo tenía a mi hermana mayor y yo le dije de que me ayudara a venirme para acá. Entonces ella fue a Honduras. Cuando ella fue a Honduras, yo le dije, o me ayudas o yo me voy sola, porque yo ya estaba desesperada por salir de Honduras y estaba mal. O sea, yo lo que quería es irme de Honduras y pues buscar otras oportunidades para ayudar a mis hijos. ¿Y entonces cómo llegaste acá? Pues yo me vine por México, llegué hasta México, yo me vine yo sola con un señor que venía con una familia de él, pero cuando llegamos a la parada del bus, que íbamos a salir para acá, para México, ya no venía la familia de él venía solo. Pero entonces yo tuve miedo, dije yo, ¿me voy o no me voy? Porque yo no conozco mucho a este señor y se me vaya a hacer algo. Pero era tanta la desesperación mía por salir de Honduras que dije yo, bueno, Señor, en tus manos me pongo y ayúdame. Sí, me arriesgué. Llegué hasta México y de México pues ya mi hermana pagó un coyote y me mandó traer. Entonces iniciaste una nueva vida acá. Sí, o sea, la vida que yo inicié aquí fue trabajo. Yo trabajaba de lunes a domingo. Trabajaba y para ayudar a mis hijos y ahorrar dinero. O sea, mis pensamientos eran pues construir apartamentos allá y decía yo, como era ilegal, pues tenía que hacer algo para, si me regresaba, pues tenía algo en Honduras. Pero mi hermana mayor, ella nos metió papeles, entonces con el tiempo, a los 5 años de yo estar aquí trabajando, yo me volví a ir para Honduras. ¿Y allá encontraste a tus hijos? Encontré a mis hijos. ¿Qué edad tenían ya? Ya mi niño más pequeño tenía como 6 o 7 años. Ellos son 6 años de diferencia cada uno, pero mi niño pequeñito no me conocía. O sea, él no me conocía porque yo lo dejé de 2 años. Pero él cuando yo llegué, él se estuvo un tiempito así en una esquina, me miraba, pero él trataba como que de conocer la voz mía. Cuando él reconoció la voz mía, él vino y me abrazó, mami, y me dijo, pero al rato. ¿Y cómo te sentiste? Ver a tu bebé que no te reconocía, ¿sentiste algún sentimiento? Sí, claro. Yo me sentía, o sea... ¿Él no te había visto? No, porque en ese tiempo no es como ahora que uno se hace videollamada y eso. Sí. En ese tiempo uno tenía que comprar una tarjetita, raspar el número para llamar para Honduras una vez a la semana. Oh, wow. ¿Cómo se siente una madre que tiene que abandonar a sus hijos prácticamente? Mal. Que no fue un abandono, pero de ciertos modos para ellos sí. Sí, yo me sentía mal porque no tenía mis hijos. Aparte me sentía sola. O sea, porque yo desde que vine a este país fui a trabajar por ellos. Claro. Hasta que ya salieron los papeles, entonces yo fui a Honduras de nuevo y ya me los traje, ya vine legal con ellos. A seguir trabajando también porque eran menores. Claro. Entonces, pues, tu hermana te hizo tus papeles. Sí.
le hiciste los papeles a ellos. Sí. Es muy fácil contarlo, pero hay toda un historial detrás de todo Sí, esto. claro. Sí, porque lo que pasa que, por ejemplo, cuando yo vine aquí en el 2003, trabajé y me fui en el 2007, pero todo ese tiempo para hacer el dinero, porque mi hermana me había dicho a mí, yo les metí los papeles, pero uno incrédulo y también por la situación de lo que uno está viviendo allá, yo lo que quería era venirme para acá. Pero ya estando yo acá, entonces salieron los papeles. Ok. Entonces yo me fui para Honduras. Pero yo ya tenía el dinero que yo tenía ahorrado supuestamente para hacer apartamentos de renta y todo eso, eso me sirvió a mí para pagar los papeles de mis hijos. Claro. Pero ya prácticamente cuando tú fuiste allí, ya tus hijos estaban grandes. Sí, ya estaban grandes. Mi hija, la mayor, tenía 18. Oh, wow. El otro tenía 12 y ya Kevin tenía entre 7 años, 7 y 8 años. ¿Y ellos querían venir para este país? Pues mi hijo, el de en medio, mi hija estaba estudiando. Ella quería hacer una carrera allá, pero no se opuso a venirse para acá. Mi hijo, el de en medio, él estaba jugando soccer. A él fue sí que le impactó un poquito el cambio, porque él quería ser profesional allá. Pero en esa etapa que él lo estaban viendo jugar, y él es muy bueno en el soccer, yo lo traje para acá. Cuando yo lo traje para acá, yo tuve una situación como que de relación con él, porque él como que se resintió, le afectó traerlo para acá, como que yo le hubiera quitado la oportunidad de Lo que... sacaste de su mundo, de su Sí. hábitat. Ujú. Esto fue algo nuevo para él. Sí, ¿No tuviste nunca ese temor con las pandillas de Honduras? claro, porque en ese tiempo era cuando estaba las pandillas ahí que estaban reclutando a los muchachitos. Y yo lo que yo me ponía a pensar es que yo los saqué a mis hijos a tiempo, porque hay un grupito de amigos que él tenía que se hicieron pandilleros. ¿Cómo él no cayó en esa? Porque los abuelos de él, de mis hijos, los cuidaban. Oh, wow, hicieron un Sí, buen trabajo. hicieron un buen trabajo. Por ejemplo, el abuelo bueno. de él era el que andaba con él para arriba y para abajo, jugando, lo llevaba a los partidos y estaba muy pendiente de... Tú los traes. Cuéntanos un poquito cómo fue esa nueva vida, de tanto tuya como de ellos, porque tenían mucho tiempo que no vivían juntos. Fue un poquito, como te digo, con los varones, porque mi hija ya tenía 18 años, ella enseguida empezó a trabajar, ella era la que me ayudaba a mí a pagar la renta, a pagar los biles, no teníamos carro, no teníamos teléfono, o sea, pasamos un poquito difícil, pero fuimos como que creciendo. Mi hija trabajaba como a 30 minutos de la casa en carro, pero en bus son 2-3 horas. Oh, wow. Entonces, habían veces de que yo me iba a la parada del bus porque no teníamos teléfono, no teníamos celular. ¿Cómo comunicarnos si te dejó el bus o vienes en el bus? Y una vez que a ella la dejó el bus y yo sabía la hora que ella llegaba a la parada y yo me puse como loca porque no la miré que se bajó del bus. Entonces, todas esas cosas nosotros la pasamos con ella más. Ya los varones fue un poquito como que más de relación porque ellos estaban pequeños. Yo empezaba a tener una relación con mis hijos. O sea, yo me vine para acá para sacarlos adelante, pero también afectó un poquito en la relación mía para con ellos. Pero al final yo pude lograr llevar una buena relación con ellos. Pero yo tuve que cambiar muchas cosas porque, vaya, por ejemplo, yo me ponía a pensar todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo he pasado, me vine para acá para darles una mejor vida a mis hijos y yo lo que quería era que ellos me retribuyeran para atrás todo el sacrificio que yo había hecho. Pero en eso yo entré a la iglesia.
Yo entré, acepté a Jesucristo en mi corazón y yo le pedí al Señor y el Señor me dijo que yo cambiara. Claro. Para yo poder, o sea, poder tener una mejor relación con mis hijos, que eran los varones, porque los varones es como que más difícil. Sí. Sí, entonces vinieron en una etapa que también eran adolescentes. Eran adolescentes. Es una etapa donde ellos son un poquito rebeldes. Sí, y yo trabajando porque, o sea, mi hija y yo éramos las que trabajábamos para sacar la casa adelante, para ayudarlos a ellos. Entonces me iba a las 6 de la mañana para el trabajo, a veces que llegaba a las 8, las 9 de la noche del trabajo. Hubo un tiempo que trabajaba tanto, porque mi trabajo es de la tapicería, de costura. Yo me compré una máquina y yo salía de mi trabajo y llegaba a la casa a trabajar hasta las 11, 12 de la noche para levantarme el siguiente día para ir otra vez al trabajo, para poder pagar todas las cosas y poderlos mantener. Porque no les quise poner un padrastro. ¿Y qué fue lo que más te marcó en los tiempos difíciles? Pues la muerte de mi papá. Oh, porque él murió. Sí. ¿Te afectó más que la muerte de tu madre? Sí, porque mi mamá, yo era una niña. Oh, sí. O sea, yo prácticamente no conviví mucho con mi mamá, pero sí con mi papá. Cuando él muere, ¿tú estabas acá? Sí, yo estaba aquí. ¿Pudiste ir a verlo? Sí, yo lo fui a ver a él. O sea, cuando yo fui para allá a verlo a él, yo sentí que se iba a morir. Cuando yo me venía de regreso, yo dije, esta es la última vez que yo veo a mi papá, yo lo sentí. Hoy, ¿cómo es tu relación con tus hijos? Pues mi relación con mis hijos hoy es excelente. La verdad que le doy gracias a Dios porque yo pude cambiar yo también áreas de mí. A lo mejor como yo no tuve esa educación de mi papá y de mi mamá, cómo ser mamá, y me tocó ser papá y mamá al mismo tiempo, los crié solos, entonces yo tuve que aprender a cómo comportarme con ellos. Tuviste, me imagino, en el transcurso de tu vida, esa baja autoestima. Sí. Por causa de la misma inestabilidad que tuviste en la relación de tu padre y tu madre. Sí, yo tuve mucha baja autoestima. Era una mujer muy insegura. O sea, como mamá, yo sabía que yo tenía que trabajar y sacar a mis hijos adelante. Pero para establecer relaciones yo era una mujer muy insegura, con mucha baja autoestima por todo lo que yo pasé. Yo tuve que entrar en un programa por un año para recibir sanación. Sanidad. Y Sanidad. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues yo empecé a ir a la iglesia en el 2018, empecé a ir en el Rey Jesús, pero yo era como que yo necesitaba, yo le pedía al Señor como que no encajaba ahí en esa iglesia, no sé cómo explicarlo, pero cuando yo empecé a escuchar la palabra en la iglesia CFA, dije esto es la comida que yo necesito. Entonces yo viviendo aquí en Hallandale, y la iglesia queda en West Palm Beach, casi 1 hora, a mí pues no me importaba viajar hasta allá, pero esa era la comida que yo necesitaba. Entonces yo estaba pasando por una situación muy difícil y yo le pedí al Señor que yo necesitaba ser restaurada, que yo necesitaba ayuda, y en ese momento pues el apóstol Emerson, que es el encargado de la iglesia CFA, pues anunció a Jimena que ella venía con este programa de restauración, de sanidad, y yo quise entrar al programa. Qué bueno. Y entonces ahí empecé yo a identificar todos los problemas que yo tenía internamente. Eso es muy importante, identificar los problemas con los que una persona carga. Sí. Entonces ahí me di cuenta que yo tenía baja autoestima, una mujer insegura, una mujer con falta de perdón, una mujer que, o sea, que me culpaba de todo. Muchas cosas que yo fui identificando. Sentimiento de culpabilidad Sí. por haber dejado a tus hijos.
por muchas cosas. ¿Cómo fue esa sanidad? Fue un proceso, o sea, es un programa que hay libros que haces tareas, haces cuestionarios en base de la palabra, y entonces yo me iba identificando en base a la palabra y iba sanando. Según yo iba leyendo la Biblia, iba sacando mi propio cuestionario de qué me decía la palabra a mí. Entonces yo iba escribiendo lo que a mí me hacía sentir ese versículo con mis propias palabras. Claro. Y fui identificando y fui sanando. O sea, no me di de cuenta cuando yo ya iba sanando. Entonces lograste tu restauración. Sí. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué tú le dirías a esas personas que han estado pasando por iguales procesos que tú? Pues yo les aconsejaría el programa. A mí me sirvió. Una de las cosas que yo digo es que tal vez estos programas, tal vez no sea para todo el mundo, porque no todo el mundo acepta y dice, no, yo tengo esta situación y yo necesito mejorarla. O sea, es bien difícil de que uno reconozca. Ahí solo Dios te puede hacer reconocer y hacer ver que tú tienes una situación que necesitas ayuda. Porque Claro, sí. Hay veces que uno solo no puede. Claro, por eso necesitamos ayuda Sí. para identificar cuáles son los procesos que tienes que tomar para llegar a tu sanidad. Las áreas que tienes área. Sí, que necesitas sanidad. Exacto. También me habías contado que había tenido un proceso de salud. Sí, cuando yo ya estando aquí con mis hijos, yo trabajaba tanto que yo no me podía dar el lujo de enfermarme. A mí se me dañó la tiroides. O sea, todavía yo no era consciente de hasta qué alcance había llegado mi salud. Hasta que un día yo fui ante el doctor y el doctor me preguntó a mí, ¿cómo fue tu vida? Fue la pregunta que él me hizo. ¿Cómo ha sido tu vida? Entonces yo me di de cuenta en ese momento de que yo siempre tuve una vida como muy acelerada. Estresada. Sí, muy estresada. Por ejemplo, yo si me enfermaba, yo así enferma, yo iba a trabajar. Porque yo no podía dejar de trabajar porque yo tenía niños pequeños. Entonces yo me enfermé de la tiroides. La tiroides me dañó a mí y empecé a tomar medicamento para poder seguir con mi vida normal. Ok, ¿y hoy en día estás bien de tu salud? Me considero que estoy bien, o sea, tomo el medicamento y trato de tener una vida más relajada, más tranquila, porque me di de cuenta de que yo misma me dañé. Oh, wow. por la ansiedad que yo mantenía, por la preocupación. Una vez yo me enfermé me dio neumonía y yo estaba asustada porque yo decía, ¿y ahora yo cómo voy a hacer para pagar el carro? ¿Cómo yo voy a hacer para pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer para seguir adelante con mis hijos? Pero gracias al Señor, pues... Claro, las preocupaciones sí, te estaban atormentando. Sí. Y estabas muy estresada y por lo regular este tipo de enfermedades nos arropan cuando tenemos un proceso de estrés muy fuerte. Sí. ¿Te sientes restaurada? Me siento restaurada, le doy gracias al Señor que pues ahora yo puedo ver a mis hijos ya. Mi lema siempre fue así, tal vez lo que yo no logré, lo puedo ver que mis hijos lo están logrando. Veo a mis hijos ya con sus parejas, casados. Qué bueno. Llevo una buena relación con mis hijos. ¿Tienes nietos? Sí, tengo 2 nietos. Oh, qué bonito. Sí, me siento, la verdad, muy feliz porque puedo ver que el sacrificio que yo hice, pues, lo puedo ver manifestado, pues, en mis hijos claro que sí, que han salido adelante. Entonces, el sacrificio que tuviste como madre ha terminado en una bonita historia. Así es, vale. Qué bueno.
Muchas gracias, Iris, por haber venido a contar tu historia en Gente Bellísima. Gracias a ti, Fanny, por invitarme y pues ojalá que esta historia pues la pueda escuchar. Es una historia que va a inspirar a muchas personas. Gracias, Fanny. Muchas gracias, Iris, por ser una gente bellísima. Gracias.